en el sur de nuestro país. Hay gente que perdió absolutamente todo. Años y años de trabajo, de sacrificio, de emprendimientos productivos, de gente que fue a buscar el contacto con la naturaleza. Carlos. Sí, Cristian. Jorge Bonancea es el director de Protección Civil de acá. Si quiere un testimonio, para que nos explique un poco lo que está ocurriendo con los términos adecuados, sumergirnos. Nos está diciendo que tal vez en algún momento tengamos que evacuar también de acá nosotros, Carlos. A ver, dale, vamos a hablar. Nos está diciendo, por ahora se pueden quedar, pero es probable que tal vez, si la labor de este hidroavión no logra controlar las llamas por completo, nos están diciendo, y el viento no merma, es probable que tengamos que... Vamos a dirigirnos para acá con esta imagen, si puede ser para acá, Jorge. Usted nos decía recién que si esto no merma y sigue avanzando el fuego, lo vamos a ver obligado a tener que evacuar desde acá del parque. Sí, este aviso... Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Esto está en un... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace 2 días ya lo pusimos en un aviso de prealerta de evacuación. Hay que tener en cuenta que mañana o pasado se cumple 1 año del gran incendio que tuvimos acá, que nos llevó alrededor de 70 y algo de viviendas. Por lo tanto, digamos, hay una posibilidad de que en base a lo que es la meteorología y otras condiciones hacen de que tengamos que evacuar todo este sector, que más o menos son unas 300 viviendas. No se escucha, Jorge. Jorge, Ameriza de nuevo. Ahí lo escuchamos Decía. otra vez. Sí. No, nos contabas que es muy posible que tengan que también evacuar ese lugar que estamos observando ahora, que todavía está verde. Sí. Hay una esperanza en la zona alta de que ese es un quemado de hace 1 año y ahí no hay vegetación. Y eso podría funcionar como cortafuego. Pero las condiciones, tenemos que tener en cuenta que está entrando un frente. Ese frente, primero de todo un frente frío, trae mucho viento. Puede llegar a traer ráfagas de 80, 90 kilómetros. Sí, Jorge. Que se puede dar esta tarde, esta noche. Sí. La vamos a sumar a Miriam Andrioli, es nuestra meteoróloga. Mientras te seguimos viendo a vos y seguimos viendo las imágenes de lo que está sucediendo ahora allí en vivo, porque Miriam seguramente va a tener información súper precisa, Mimi, respecto de esto que nos están diciendo desde el sur. Efectivamente, y eso es lo que se espera. El pasaje de un frente frío proveniente desde el extremo sur patagónico va a avanzar allí sobre la provincia de Chubut en su porción oeste. ¿Qué va a traer aparejado esto? Una rotación de vientos, pero también vientos que pueden llegar a ser de fuerte intensidad. Primeramente serán del sudoeste, luego rotarán al oeste, manteniéndose en una velocidad constante del orden de los 60 a 80 kilómetros por hora. Así que mucha precaución con este factor, pero además va a traer aparejado algunas lluvias. ¿Cuándo se pueden esperar estas lluvias? Bueno, mañana miércoles a partir del mediodía o la tarde, lluvias que se prolongarán hasta por lo menos la mañana del día jueves. Así que habrá unas cuantas horas de precipitaciones. Esperemos que esas precipitaciones no sean en forma de tormenta, porque ahí traería un factor complejo adicional que serían descargas eléctricas. Fíjate que todavía el área aquí que tiene estos problemas en cuanto a los incendios se mantiene en color amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía el índice de riesgo de incendios es alto. Así que, bueno, hay que seguir trabajando allí en la zona y lamentablemente esperar que las lluvias lleguen lo antes posible. Mirá, y recién, mirá, ahí está, ahí pasa de vuelta, Ahí pasa de vuelta. El Air Tractor AT802. Claro, ese que dije antes, Sí. el mismo. Tenemos algunas fotos, después les vamos a mostrar unas imágenes para que entiendan cómo el tipo que va manejando, lo digo con todo el afecto, Es mi un héroe. respeto, es un héroe. En un momento queda sin visibilidad, se la juega toda, tira el agua y ahí sale de vuelta. Estamos hablando de una zona que va a costar decenas, cuando no centenares de años, y lo digo de verdad, porque hay árboles allí que son centenarios. 250 años puede llegar a tardar en Bueno. crecer alguna de las especies nativas. Bueno, seguramente Jorge lo conoce bien.
Jorge, ¿qué te pasa viendo esto? Sí. Bueno, les explico un poquito cómo es. El cerro que está enfrente de nosotros, que se llama el Cerro Pirque, el último incendio que hubo ahí fue en el año 1960. Es decir, que había combustible, material de hace más de 65 años, 66 años, y eso se debía por la exposición que tiene, una exposición sur, que es mucho más húmeda que las exposiciones norte. Bueno, esta sequía que se está dando ya de hace muchos años y estos últimos 5 años se incrementó, hicieron de que la humedad fuera casi de un 15, un 20% de los árboles, y aquella mancha que se ve verde, eso es lenga, son notofagos pumilio, y eso sí mantienen humedad. Siempre las vegetaciones altas las encontramos a partir de los 1000, 1100 metros. Y esos van a ser parte del semillero de todo este post-incendio. Pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a ver el verdor de estas montañas? Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta lo primero que empieza a crecer son las gramíneas, el pasto, luego los matorrales, y luego después eso va a ser un semillero, va a ser una protección para todas las semillas que en forma natural empiezan a crear, digamos, su propia plantita, y fundamentalmente es de coihue. Había especies de coihue y ciprés de la cordillera. Y más abajo, digamos, ya cuando es son poblaciones. Pero entiendo que no sos biólogo hay álamos, y te agradezco todo lo que nos contás, pero digo, ¿y cuánto tiempo en años vos creés, aunque sea aproximado, porque nosotros ignorantes completos, años aproximados para que vuelva a crecer un árbol que se acaba de prender fuego? El árbol, como árbol, empieza a crecer recién a los 4 o 5 años post-incendio, porque claro, hay un manto de ceniza y eso es un protector, digamos, de esas semillas. Pero si no hay lluvia en invierno, sí, no hay nieve, no va a tener humedad. Claro. Entonces tiene que haber una combinación física-química para que se produzcan. Para decir, hay un bosque de nuevo y de 90 a 100 años. Claro, es una tragedia. Wow. Es Tremendo, una tragedia, dale, tremendo. Pablo. No, sí, respecto a la cantidad de hectáreas quemadas, 21.000 hectáreas en Chubut, y vos decías la mitad. Te quiero corregir, Sí, claro. Pablito, si me permitís. Por supuesto. Es toda la capital. Ponelo Toda al la aire. capital, la superficie quemada, arrasada por el fuego. Son ¿Cuántas son las 20.000 hectáreas? hectáreas. La capital son 20.000 Ahí está. hectáreas. Y acá tenemos 21.000 hectáreas ya arrasadas por el fuego. Es decir, Toda que la esta superficie tragedia. de la capital Entera. federal entera fue arrasada por este incendio. Es impresionante, ¿no? Es Son impresionante. casi 30.000 Colegas, estadios de les digo tiro algo, libre. lo que Sí. está diciendo Pablo ocurrió en las últimas 48 horas, es decir, Claro. de 12.000 pasamos a 20.000, está todo Muy lo que está diciendo rápidamente. Pablo, que va más rápido el incendio que la información oficial Sí, en claro. cantidad de Ah, hectáreas, obvio. porque arrasa y arrasa hectáreas. Por Jorge. supuesto. Sí, la información oficial se hace a través de los partes oficiales del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la provincia del Chubut, que son por ley, digamos, son los responsables de los bosques de la provincia. Detrás suyo vuelve a pasar, yo creo que ya llegué a Sí, contar, colegas, mirá. 8 pasadas. Sí, como mínimo. Y sigue, ¿Cómo era? el ¿Cómo es el hidroavión. nombre? Jorge. Jorge, le queremos agradecer mucho su tiempo, Sí. haberse acercado. Gracias por preservar también a nuestro equipo que está trabajando allí en el lugar. Por supuesto, sus órdenes van a ser cumplidas por nuestro equipo que está ahí, pero queremos, si usted lo permite, seguir viendo esta imagen que para todos nosotros es muy impactante, es muy valiente, es muy destacable la labor, porque nosotros contábamos, ¿no? No hay que olvidarse, que esto convertido en un estrago puede convertirse en un estrago, además de doloso, agravado porque hay una muerte. No nos olvidemos de Adolfo Mariscurrena, que es el brigadista que murió
cuando volvía a su casa, que tenía que estar con su familia, arrancando el año, tal vez pensando en un proyecto productivo. Ahí la tenemos la imagen, de Adolfo. Y Adolfo murió combatiendo el fuego, porque alguien me decía, no, bueno, él volvía a su casa. No hay que confundirse. Este hombre dio la vida para apagar un incendio que hasta ahora la investigación dice que fue intencional. Y el accidente se da justamente en relación con la baja visibilidad que había en la ruta. Es por eso que la Fiscalía, que está llevando adelante la investigación, asocia el estrago con la muerte de este brigadista que, como bien señalaba Carlos, dio la vida por tratar de salvar bosques nativos, sí, bosques añejos, bosques que realmente van a tardar decenas y decenas de años en reincorporarse, en reintegrarse, porque se pierde no solamente lo que tiene que ver con la flora, sino también con la fauna. Se quedan sin casa esos animales que viven en esos espacios. Vamos a reiterar un dato que recién mencionábamos, porque estamos hablando de más de 21.000 hectáreas quemadas. Esto es la información que se tenía hasta hace pocas horas. Como bien señalabas, Cristian, la información va llegando una vez que llegan los datos oficiales y, por supuesto, hay que darles tiempo a eso. Pero son 21.000 hectáreas quemadas. Pablo, ¿recordás que esto era un número igual al de la Ciudad de Buenos Aires? Totalmente. En la Ciudad de Buenos Aires completo, el territorio completo prácticamente para que tomen dimensión. Nosotros empezamos a hacer este recuento en estadios de River Plate, que es el estadio más grande, que tiene son 7 hectáreas. Habría que hacer la cuenta hoy ya de cuántos estadios estamos hablando, pero para graficarlo y ustedes tomen la dimensión. Son casi 30.000 hectáreas estadios de River. Mirá, fíjate. Para que vos tomes las dimensiones, son 20.000 hectáreas la Ciudad de Buenos Aires y ya estamos superando en 1.000 hectáreas, son 21.000, entonces toda la zona arrasada por el fuego. Digo, números hasta ayer. Sí, hasta ayer, por eso el nuevo parte que sigue, porque hay un nuevo foco en Epuyén, que estamos viendo todo el trabajo que está haciendo Cristian y Diego allí. La verdad es que es impresionante cuando uno lo observa de esta manera, porque bueno, de forma aislada, a diferentes focos, vos ves las laderas, pero no tomás la dimensión de la totalidad del terreno que ha sido arrasado por esto que evidentemente, o por lo menos hasta ahora, por lo menos en la justicia, está señalado como un hecho intencional, en principio aparentemente por un conflicto dentro de una de las comunidades, es decir, ya no tiene ese peso, por lo menos la versión, respecto a un intento de ataque terrorista o desestabilizador en la zona, sino ya más a un conflicto intracomunitario. Vamos a ver si esto es así, por supuesto, la investigación. No, además, sería la primera vez que sucede, habrá que ver qué es lo que dice efectivamente la justicia, porque están llevando adelante, recordemos, Cristian, la investigación por parte del fiscal con quien vos ayer amablemente nos dabas la posibilidad de charlar, y él lo que contaba es que van a trabajar sobre los teléfonos celulares. Entiendo que ya hay más de media docena de teléfonos celulares incautados, ¿verdad? Exactamente, son 5 celulares que fueron secuestrados, 3 allanamientos. El fiscal Carlos Díaz Mayer es el fiscal general. Ayer ofreció una conferencia de prensa, después pudimos tenerlo mano a mano para 24, donde hace hincapié en las imágenes de 2 cámaras de seguridad en el ingreso a lo que es la zona de Puerto Patriada, que es el foco ígneo inicial de este incendio que ya consumió, como bien explicaba recién Pablo Ponzone, más de 20.000 hectáreas, la Ciudad de Buenos Aires completa entonces. Y lo cierto es que al momento en el que se inició este primer incendio hay que tener en cuenta que es plena ocupación de verano, había 3.000 turistas, había 900 vehículos, lograron evacuar a tiempo, si no estaríamos hablando de otra realidad, claro, porque hay un camino de acceso hasta el balneario de Puerto Patriada que queda en la otra margen de este lago Epuyén, que es un lago profundo, largo y angosto, y que Cris, ahora querido, ¿me tiene podés dar detalle este otro foco dónde es que estás vos?